Camaradita Borrego, nos extendimos bastante, te agradezco mucho tu paciencia, disfrutamos mucho de la conversación contigo, espero que haya sido amena para ti también. ¿Le puedes decir a nuestros camaraditas, escuchas una vez más dónde te pueden encontrar? Pues bueno, ahí me pueden encontrar en mis diversas redes sociales. En algunas estoy más activo que otras. En Facebook tengo dos páginas de Facebook, una que es mi nombre, José Daniel Borrego, otra que se llama Borrego Wave. Esa es donde varío mucho mi contenido, subo memes y pendejadas y cosas serias. En mi Instagram es José de Borrego. En mi Twitter es igual, creo que aparezco José de Borrego, me buscan por mi nombre. Y TikTok igual. Y pues ahí estoy subiendo pendejadas todos los días. ¿Logramos convertirte al criptocomunismo o todavía no? Fíjate que yo cada cierto tiempo voy refinando mis ideas, no diré, bueno, no diré refinándolas, pero trato de ir puliendo un poco mis posturas. El problema es que cuando pules tus posturas te vuelves moderado, y cuando te vuelves moderado reduces el impacto político que tengas sobre la gente, y eso pues tiene que encontrar después su equilibrio. Así que creo yo que de repente es válido ubicarnos en posturas incendiarias de cualquier lado de la balanza, izquierda o derecha, para encender emociones, ¿no? Creo que es válido. La moderación es un pendejo que vive el extremismo. Es correcto. Compita Conservador, ¿algún anuncio que nos quiera dejar? Pueden encontrar en todos lados como Conservador y ya. Con fuerza a los trabajadores, ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Memazapanes. Ahí en el Instagram van a encontrar nuestro Linktree con acceso a todo nuestro contenido. Si te gusta lo que escuchas, échanos la mano en el Patreon, patreon.com/Memazapanes. Déjanos las 5 estrellas, déjanos un buen review en el Spotify, en el Apple Podcast y arrímate al YouTube, suscríbete, déjanos un like y vamos a seguir trayéndote más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical. Aquí en su programa criptocomunista de preferencia, el Politburro, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yanqui y hasta la compuerta de tu búnker. Esta noche yo soy Camarada Cari, saludándoles como siempre con mucha ternura radical. Por ahí anda, ya lo escucharon, nuestro compa Conservadont. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esta vez ya no me duermo, lo juro, pero ya todo bien. No hagas Ya no promesas que no puedes cumplir, Conservadont. Anda por ahí también nuestro camarada B. ¿Qué onda? Buenas noches. Un gusto verlos de nuevo aquí en el show. Buenas noches, camaradita B. Y como también ya lo escucharon, nuestro súper invitado de lujo, súper especial, el compa que no necesita introducción, pero vamos a dejar que él haga de todos modos, nuestro súper invitado, José Daniel Borrego. Bienvenido, Borrego, ¿cómo estás esta noche? Un saludo, no, pues bien, a toda madre. Vengo a ver la de Avatar, la segunda parte. Fui a verla. No mames, te aventaste las 3 horas, cabrón. Sí, no, la verdad Pues es que tu madre. o sea, me gustó la película, pues, los efectos especiales, yo creo que es lo mejor que he visto en el cine. Está muy entretenida, digo, la historia, la verdad, pues, digo, no es nada del otro mundo, güey. En realidad, hay muy pocas películas originales actualmente, pero pues es cine palomero bien hecho nada más. Por ahí leí que le llamaban la Pocahontas espacial, ¿no? Y bueno, la primera parte era Pocahontas espacial. Esta está un poco, trae algunas variaciones en cuanto a la historia, pero pues básicamente no es nada nuevo, pero es algo viejo bien hecho. Bueno, compa Borrego, para nuestros camaraditas escuchas que a lo mejor no te conocen, dinos quién es y qué hace José Daniel Borrego. Híjole, güey, pues qué te digo, compadre. La verdad, siempre cuando me preguntan, oye, güey, o sea, di qué haces tú, como que no sé qué decir. Prefiero que las otras personas, lo digan. Pues no sé, güey, o sea, no sé. La verdad es que soy un personaje medio extraño. Soy un personaje medio extraño, güey. O sea, yo me dedico a temas políticos, temas de análisis político, soy politólogo, eso estudié de carrera profesional. Después hice una maestría es una ingeniería en seguridad de la información. Me he dedicado a ese tema profesionalmente ya por 10 años. Obviamente, la mayor parte de la gente que me conoce me conoce por el tema de mis videos, que subo opiniones, algunas controversiales, otras no. Fui candidato a la alcaldía de Monterrey por un partido chiquillo.
y pues he estado en mil y una de controversias, güey. O sea, no sé, güey, te digo, soy un personaje medio raro porque entre personas piensan que soy como un tipo comediante, otras personas que piensan que soy un tipo como un político, un analista, y yo creo que soy un poco de todas. ¿Por qué no ambas, no? Esa es la belleza de la No, pues, dialéctica. no, pues es que, o sea, pues mira, güey, al final de cuentas, la gente es muy extraña porque por un lado, pues, bueno, hablando de temas políticos, cuando ven a alguien que da risa dicen que es un payaso, pero luego cuando ven a un político muy serio dicen que les da hueva, entonces, perdón, está Ningún medio chile raro. les embona. Siempre van a encontrar algo de qué Pues quejarse. sí, pero es que en general el comportamiento de las personas, volvemos, es muy extraño, porque siempre tienen la costumbre de quejarse del gobernante en turno y dicen, no, hombre, nos quedó mal, y pues, güey, tú votaste por él, cabrón, o sea, no te está quedando mal, pues tú lo elegiste, güey. Haciendo lo que dijo que iba a hacer. Exactamente, o sea, la verdad es que, te digo, la gente es muy extraña, güey, entonces, Oye, pues pues bueno. podemos decir que por acá nos encanta la controversia. Y hablando de controversias, probablemente si la gente te ubica, precisamente es por tu comentario en redes sociales. Y creo que habrá algunos de nuestros escuchas que puedan acusarte de machista, chauvinista, racista. ¿Qué respondes ante ese tipo de acusaciones? Pues yo creo que soy muchas cosas, güey. La verdad es que, digo, a ver, para empezar, el tema, digo, me han dicho algunas, el ser racista, no, digo, no entiendo. Yo nunca he hecho un comentario relacionado al color de piel de alguien, ¿no? Los comentarios que yo sí he hecho es que me parece que en México se está tratando, y en general, ¿no? Se está tratando de utilizar el origen étnico de las personas para utilizarlo con un discurso político victimista para obtener cosas. O ya ves, Tenoch Huerta, ¿no? Pues claro que me parece un payaso el vato, no por su color de piel, sino porque es un payaso, ¿no? Que se la pasa diciendo que pobrecito, pobrecito de mí, cabrón, estás en Hollywood, güey, ¿cómo que pobrecito? O sea, sí me explico, eso es lo más increíble de todo. Entonces, pues bueno, pues, ¿qué te digo, no? Es que eres un Este, envidioso, güey, porque tú no estás en Hollywood, güey. Quisieras estar ahí tú, güey. pero fíjate lo extraño, güey. O sea, el tema es que, a ver, yo no he visto Black Panther, güey. La verdad no lo he visto. He visto otras cosas que ha hecho Tenoch y me parece, pues, un actor X, güey. O sea, ni, vamos, me es irrelevante el color de piel. Es más, yo te podría decir incluso que agarran como una narrativa bien engañosa, güey. Y ya tengo yo varios años hablando de eso. Por ejemplo, dice Tenoch, no, es que la inclusión y están agarrando gente con color de piel oscura que son relevantes culturalmente. Compadre, eso no es cierto, güey. Ya existía, por ejemplo, la película del cómic de Spawn desde los noventas, o las tres películas de Blade con Wesley Snipes, que es un afroamericano en una película de superhéroes. Por cierto, la segunda dirigida por Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, pues tú comentas algo así y luego te apuntan que eres esto y que lo otro. Pues la verdad no, güey, la verdad así es. Y no por decir la verdad eres o racista o machista o lo que sea, ¿no? Creo que con esas palabras acabas de acribillar la carrera de nuestro querido Tenoch. Y bueno, así como terminamos, le damos mate a eso, hubo interesantes encuentros cercanos y demasiados cercanos con la muerte esta semana en la política mexicana, empezando por la muerte repentina de el querido nene consentido Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, que muere repentinamente de un infarto. Compa Borrego, ¿tú tienes algo ahí de conocimiento insider de la política mexicana algo que te parezca interesante del escenario de Puebla ahorita que pues ya tiene a tres gobernadores de la historia reciente muertos, ¿no? Pues mira, el tema del nene consentido es curioso. Yo no, a ver, yo no diría que es sorpresiva su muerte, güey. Ese vato tiene muriéndose varios años porque es diabético, ya le habían Ya se amputado estaba un echando pie. a perder, ¿no? No, ese vato ya estaba más para allá que para acá, güey. O sea, si tú checas todas las apariciones públicas que hay de Miguel Barbosa de hace años para acá, el vato se ve que muy a huevo se pudo levantar de la cama. O sea, por ejemplo, yo ahorita que traigo unos kilos de más, güey, digo, chingado, ya necesito ponerme a dieta, bajar la panza, me siento mal físicamente. Ese vato, imagínate, diabético, andaba en bastón, ya en los últimos años anduvo en bastón, y ahorita ya en estas últimas fechas andaba en silla de ruedas, compadre, porque el vato, te digo, aparte le amputaron
un pie, o sea, la diabetes es una enfermedad muy agresiva y si no se cuida como ese güey, pues te carga el payaso, ¿no? Evidentemente, pues fue un personaje muy antipático porque él gana justamente en una elección extraordinaria después de la caída del helicóptero de la esposa de Moreno Valle. Moreno Valle y de él, Marta Erika Alonso. Y pues, ¿qué te digo, güey? Pues fíjate, paradójicamente cállense, se cayó el helicóptero, perdón, él se murió, pero es que están peleando aquí mis perros. Un saludo a los perrijos. Cállate. Se murió en el helicóptero, en el mismo trayecto donde se cayó el helicóptero de Moreno Valle y la esposa. Entonces, pues cosas que pasan ahí, ¿no? Y sobre todo porque este güey había dicho que era un castigo de Dios el haberle robado la elección y pues mira cómo acabó el compadre. Es más, güey, yo creo que ya para cuando tomó posesión ya estaba sellado su destino, ya traía la diabetes hasta el chongo. Está sufriendo ahí algo de consecuencia divina el ayuntamiento, o bueno, más bien el palacio gubernamental de nuestro querido estado hermano de Puebla. Tanok, bienvenido. Tú que vas llegando, ¿alguna opinión que quieras expresar acerca de esta extraña afición a la muerte que tienen los poblanos? Pues los que tienen, ¿no? Muy su pedo. Una afición muy rara, ¿no? También por caerse, ¿no? Por caerse helicóptero. Construyen también ciclovías, ¿no? Y como que no las alcanzan a ver y se tropiezan y se caen, ¿no? Es el güey, Muchos videos al respecto de eso. el video del güey que se cae, ¿no? Que se da un chingado. Pero hay muchos videos, yo he visto en Instagram No, y no en más uno. TikTok, ¿no? Ya es como una tendencia entre la gente de la ciudad de Puebla, ¿no? Tropezarse, como que no identifican eso en sus mentes, ¿no? Un saludo a nuestros queridos escuchas pipopes, los queremos mucho. Está Y bonito, está bonito Puebla, nomás que tienes que tener cuidado de no ir a algunos pueblos porque te linchan, güey. eh, Mira, como Chihuahua. Bueno, en Chihuahua a lo mejor te balacean, pero en Puebla ahí te van a linchar. Es que aquí nos alcanza para las balas. No, no es cierto. No, a lo mejor también, sí, fíjate que Chihuahua está bien. como decía, hubo otro rozón con la muerte también, con el atentado que hubo en contra de la vida de uno de los periodistas más eminentes contemporáneos en México, y un atentado que hubo en contra de Ciro Gómez Leiva. Por ahí vi que publicaste una opinión en redes, compita Borrego, que algo más que quieras agregar al respecto que se te haya escapado a la hora de publicar. Pues no, la verdad es que, mira, el tema es que para mí, a pesar de no saber todavía a estas alturas el origen del atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, pues sí queda claro que probablemente refleja lo inapropiado que ha sido que el presidente abiertamente critique a periodistas que están en contra de lo que hace. Yo en lo personal, por ejemplo, y son fenómenos muy, muy extraños. Son fenómenos muy extraños, güey, porque cuando he subido cosas en apoyo a López Obrador, algunas personas me aplauden, güey, pero cuando tú lo criticas, te me han llegado hasta amenazas, ¿no? O sea, amenazas genuinas de gente que está molesta porque opino algo en contra del presidente, algo que hizo, y a mí no me sorprendería que, pues, Ciro Gómez Leiva, siendo tan vocal como ha sido, a veces crítico, haya recibido amenazas. Y aquí hay varias posibilidades, ¿no? Una, pues que haya sido por una nota que dio, ¿no? Una nota a lo mejor de un reporte de algún grupo criminal o algo. Perdón, esa es la primera. La segunda es que, pues pudo haber sido, en efecto, el resultado del fanatismo de algún seguidor del presidente. Puede ser, güey, o sea, compadre, el fanatismo se ha llevado mucha gente de este mundo, ¿no? John Lennon, el guitarrista de Pantera, por poner nombres, de cosas mucho menos serias, güey, que la política, o sea, por cosas de música, ¿no? Entonces, pues no me sorprendería. ¿Sabes cuál es el grave problema de todo esto? Que y eso lo dije en mi video, el solo hecho de que estemos poniendo como posibilidad que haya sido resultado de los ataques del presidente en sus conferencias de prensa a un periodista, ya lo hace grave, güey. Porque a veces la gente piensa, no, hombre, ¿cómo es posible? ¿A poco le estás echando la culpa a lo que dice el presidente? Pues sí, güey, a lo mejor una persona con 3 neuronas funcionando no lo va a hacer, pero hay otras personas que sí. O sea, el presidente es la persona más poderosa de este país. Y 2 días, hace
¿qué fue ayer o hace 2 días? Dijo que dejaran de escuchar a Ciro Gómez Leiva porque les podía salir un tumor en la cabeza que era muy dañino. O sea, cabrón, eres el presidente de la República y hay gente que se agarra machetazos en Oaxaca, en Chiapas o en un estado chingado con un montón de fanáticos, se agarra machetazos por ti. Entonces, yo no lo descartaría. O sea, te digo, es un escenario muy complicado. Y el ver también a políticos de Morena muy indignados por lo que pasó Ciro, me parece una tremenda hipocresía, cabrón. Indígnate cuando el presidente ataca a un periodista en la mañanera, siendo que México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. O sea, matan un chingo de periodistas al año, un montón. A lo mejor nunca había habido un atentado contra un periodista, pues digamos, del reconocimiento de Ciro Gómez Leiva, pero pues así ya ves cómo está la situación para los periodistas y te pones a atacarlos y luego, pues, ¿qué te sorprende que pase algo así? El problema ahí, igual podríamos entrar como a una discusión sobre si calificamos a Ciro Gómez Leiva como un periodista respetable, alguien que realmente habla, no sé, hace investigaciones verdaderas o nada más es un títere de los medios, pero eso queda un punto y aparte. El problema es el clima, como mencionas, ¿no? De violencia contra los periodistas, o sea, y bueno, o sea, esto no empieza con López Obrador, o sea, México lleva desde antes de la guerra de Calderón con periodistas que mueren, no nada más periodistas activistas en todos los estados. Aquí en Tijuana tenemos a varios periodistas muertos este año, Margarito, Lourdes Maldonado, que también sus nombres han resonado, ¿no? En México, a través de México y a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, Lourdes sí, fue la como que le dijo al presidente en la mañanera, ¿no? Que Sí, estaban atentando en contra de su vida. que la habían amenazado. Pero Es. fíjate, un paréntesis, compadre. Eso que estás diciendo, para mí hace todavía más grave los ataques del presidente al periodismo. Si ya sabes, güey, que el problema lo traemos arrastrando, entonces, ¿para qué le echas más leña al fuego? Aparte de otra cosa, la mayor parte de los periodistas que son atacados en México es porque andaban en la nota roja, la mayoría. O sea, en temas, reportando temas de delincuencia, cosas por el estilo. Ciro Gómez Leiva no es un periodista de ese tipo, digo, evidentemente cuando son cosas ya que trascienden mucho a lo mejor, pero, hijo, o sea... Tal vez lo fue hace unas décadas, ¿no? Pero ahorita es más como una personalidad mediática, ¿no? Y por eso resuena tanto, ¿no? Sí, claro, En los medios, ¿no? muy Que ataquen a un miembro de la élite, ¿no? En este caso. Es correcto, sí, claro, claro, claro. Sí, no, pues a ver, por supuesto, el tema, pero volvemos al problema de origen. ¿Por qué los políticos, incluidos los de Morena y del PRI, PAN, reaccionan hasta que tocan a la élite, güey? Ese es el problema. O sea, imagínate, fíjate, acabas de mencionar a Lourdes Maldonado. Esta señora fue a pedir protección porque la querían matar y luego la mataron. No le dieron protección, güey. Yo conozco periodistas, tengo periodistas amigos que están en un programa de protección, la Secretaría de Gobernación lo maneja. Es algo, la verdad es que está interesante, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Una vez iba en un carro con un amigo que es periodista y él agarra una avenida de alta velocidad. En ese momento le hablan de un teléfono especial de la Secretaría de Gobernación y le preguntan si está todo bien. Y él dice, sí, perdón, es que me pasé como la velocidad un poco más, ¿no? Entonces, la Secretaría de Gobernación hasta les mide la velocidad de los vehículos donde andan y si se pasa la velocidad, les hablan para preguntar si los están persiguiendo, cosas así, ¿no? Que tampoco les salva la vida si te agarran a balazos, güey, pero por lo menos te están checando. Interesante ese comentario de insider ahí de lo que sucede con el programa de protección para los periodistas. Creo que también se ata un poquito con otro tema que mencionabas también recientemente, compa Borrego, pero a lo mejor en el sentido inverso, lo de la ley Mordaza que propuso Sí, aquí un en Nuevo diputado León. del Congreso de Nuevo León, ¿no? Sí, no, de hecho lo van a votar este lunes. Uh-huh. Lo van a votar este lunes. Yo creo que esa ley es muy, muy peligrosa porque, y digo, a ver, híjole, es que México, volviendo un poquito al tema del mundial, lamentablemente en México y en muchas partes del mundo la política se maneja como si fuera un partido de fútbol, no es estar unos contra otros y me pongo la playera o no. En México y en todo el mundo, Carol. Todo el mundo, sí, digo, bueno, con sus niveles de sensatez, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención, la ley que quieren pasar, y la puse en mis redes sociales, es una locura. O sea, prácticamente cualquier cosa que tú pongas o opines o hagas que sea percibido como una hostilidad
a cualquier persona. Evidentemente estas leyes, como son tan ambiguas, güey, solamente son utilizadas por los políticos, güey. O sea, son leyes que son tan ridículas que solamente son utilizadas por ellos cuando se sienten atacados o cuando la gente los cuestiona. Y vino del Partido Acción Nacional, el Partido Acción Nacional que se la pasa diciendo que el presidente López Obrador es un autoritario y un dictador. Meten a un Congreso esa estupidez, ¿no? O Para sea, que ni ellos puedan hacer esa crítica, ¿no? Pero lo que no, iba es que también pudiera responder, por ejemplo, en el caso de AMLO, que hace continuas acusaciones en contra de distintos periodistas, ¿no? Cuando no le favorece la opinión que están emitiendo. El problema también aquí, o sea, fuera de, y sí hay que, Creo creo que la que, distinción importante es que la ley que están promoviendo como la ley Mordaza es de que un ciudadano haga una acusación hacia un político, eso puede ser considerado una provocación de odio y que se puede castigar con cárcel, pero en el caso correcto. del presidente, en el caso del presidente es alguien que está en la mayor esfera de poder, ¿sabes cómo? Entonces y debería tener mucho más debe de cuidado. medir sus palabras en este caso, ¿no? Y, o sea, por un lado, entiendo por qué tiene esta actitud de antagonismo con los periodistas, porque, o sea, si hay una campaña de desinformación en redes sociales y por parte de los grandes medios del país para atacar al gobierno por cualquier cosa. Claro, hay O muchos sea, intereses hay opuestos a muchos la transformación, intereses ¿no? económicos detrás de los grandes medios. Por Eso está supuesto. comprobado. Los empresarios que no están con López Obrador son dueños de estos medios y los utilizan como armas en contra del gobierno. Entonces, por ahí entiendo por qué López Obrador es tan altanero en contra de los periodistas, pero tiene que guardar sus palabras y atacar realmente a quien está esparciendo pues ya es una guerra de información, una guerra cultural, ¿no? Y se repite en otros países también, no nada más en México. Y asimismo también No hay, debe de atacar a los periodistas, en sí debe de atacar a la estructura, ¿no? ¿Y quiénes? A los dueños de estos grandes medios corporativos que están esparciendo esa campaña en su contra, ¿no? asimismo también hay muchos empresarios que también están del lado de López Obrador, ¿no? Entonces, nomás hay como para hacer ese balance de poder. Y a lo que me quiero referir y en lo que quiero centrar el punto es que se debe tomar en cuenta la dinámica de poder, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que publica, un periodista que hace un reportaje, que emite una opinión, que es simplemente un civil, a que una figura autoritaria como lo es el presidente o lo pudiera ser, no sé, un sargento o un presidente municipal que lo haga en contra de un periodista en este caso o de cualquier otra persona cuando son líderes de opinión que pueden tener consecuencias como posiblemente fue este ataque contra Ciro, ¿no? Que todavía no sabemos qué fue lo que pasó realmente, pero definitivamente es una posibilidad muy real, ¿no? Por ahí me tocó leer nada más como paréntesis en el Twitter morenista que estaban diciendo que era un false flag attack que Ciro Gómez le había pagado para que lo Se disparó atacaran. solo. Le pagó a unos atacantes para que le dispararan y hacer todo un false flag event, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que precisamente, bueno, dos observaciones, ¿no? Por lo que se acaba de mencionar. Lo primero es que más allá de que sea una figura de autoridad o que sea el presidente, es el tipo de presidente que es. Si Peña Nieto hubiera dicho algo en contra de un periodista, dudo que hubiera habido alguien que dijera, ¿saben qué? Miren lo que dijo Peña Nieto de este periodista, vamos a hacerle algo, ¿no? Peña Nieto era un presidente sumamente impopular. Felipe Calderón era un presidente que si bien no era tan impopular, no era un líder social. López Obrador es un líder social, es un presidente que tiene mucha popularidad y no nada más que tiene seguidores, que son capaces de muchísimas cosas por él. Y ese es el tema, que yo no sé hasta qué punto él está consciente de eso. A lo mejor, digo, hay políticos que me caen bien y otros que me caen mal, pero vamos a pensar que si alguien que me cae bien dice, oigan, ¿saben qué? Vamos a ir a madrear a este güey porque dijo algo que no me gusta o es un miserable o lo que sea. Pues va a haber gente que yo no le seguiría la palabra, pero una persona que está fanatizada, que lo tiene enaltecido, pues claro que lo va a hacer. Ese es el pedo. O sea, México tiene lamentablemente
colectivamente un fanatismo muy profundo, güey, por figuras políticas, por artistas, por cantantes. Mira, hay algo que, ¿quién fue? No me acuerdo si fue Tiziano Ferro o algún cabrón extranjero que vino a México a hacerse famosos, como era muy común en los 90, y decían que le gustaba mucho el público mexicano porque el público mexicano era muy emotivo y gritaba y les aventaban besos y veían a las mujeres enloquecidas en los conciertos. O sea, tenemos un tema cultural de fanatismo muy marcado y ahora se mezcló con el presidente. López Obrador nunca se equivoca para los seguidores de él. Si arrestaron al general Cienfuegos, bravo, fue una hazaña de que lo hayan arrestado, pero luego salió que lo extraditaron porque Estados Unidos se fregó. Miren qué bueno que López Obrador salvó al general, estaban inventando eso. Si Peña Nieto hubiera hecho la mitad de las cosas que ha hecho AMLO, ya lo estarían quemando en leña verde. O sea, López Obrador es un personaje muy, muy interesante socialmente hablando. Mucha gente lo sigue, mucha gente lo odia. Yo hay cosas que lo veo bien, otras cosas que lo veo mal. O sea, por ejemplo, el tema de los ataques a la prensa, yo creo que en lugar de irse contra las personas, debe irse contra lo que están promoviendo, lo que están diciendo. Ese es el punto, no matar al mensajero, porque les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si el día de mañana hubiera un atentado contra el Chapucero? O un güey de esos que se la pasan aplaudiendo a AMLO. Yo te aseguro que los mismos que dijeron que era un autoatentado, lo de Ciro, dirían que el Chapucero fue víctima por el gran periodismo que hace, imparcial. ¿Sí me explico? Sí, claro, no tardarían en volar las acusaciones, ¿no? A mí más que hablar como que de una falta de cultura, me gusta más dirigir el discurso hacia la realidad de las condiciones materiales, ¿no? Y el culto a la personalidad muchas veces responde a un impulso medio tribal que existe como instintivamente en todos los humanos, ¿no? No nada más en México, yo diría que cualquier población humana es lo mismo. Evolucionamos de esa manera para convivir y desarrollarnos en tribus. Y en este caso, si hablamos, bueno, creo que si nos hablamos, vamos a fanatismos, ¿no? Podemos hablar del fanatismo hacia Trump, ¿no? Que claro, se ha llegado a casos violentos como el ataque al esposo de Nancy Pelosi hace un mes en San Francisco, ¿no? Y muchísimos ejemplos en todo el mundo, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es que cuando las personas carecen de la educación que te permite tener acceso o más bien carecen de los medios que te permiten tener acceso a una educación que te va a permitir desarrollar un pensamiento crítico, es cuando se forman estos cultos a la personalidad, ¿no? Pero fíjate que a veces ni siquiera, yo conozco gente que tiene estudios académicos altos y tienen algunas cuestiones muy extrañas de su personalidad que son muy fanáticos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te pones a analizar la mayor parte de los líderes terroristas de organizaciones como Al-Qaeda o Estado Islámico, los líderes son doctores, son ingenieros, son doctores en filosofía, es gente muy inteligente y muy, muy preparada académicamente. El tema del fanatismo no estoy seguro si haya una explicación única o una explicación clara acerca de qué lo genera y cómo funciona. Creo yo que hay elementos, hay indicios, porque se da en un espectro muy amplio de la sociedad, no nada más los ricos, hay ricos muy fanáticos. Yo he conocido... Bueno, es que es muy difícil no estar de acuerdo con Al-Qaeda. La verdad han hecho varias cosas que sí nos han beneficiado muchos, que sí nos caen bien. Entonces, por ese lado no podemos acusar demasiado a los compas de Al-Qaeda. ¿Cómo qué? Cambiando de tema, esto se ata también a lo de el tema de la libertad de expresión, que anda muy, muy viral ahorita con todo el tema de que Elon Musk trae a Twitter, compró Twitter y mucha gente lo está acusando de no respetar la libertad de expresión. Compa Borrego, ¿tú te defines como absolutista de la libertad de expresión o cuál es tu aproximación al tema ya para cerrar todo este rollo?
a ver, simplemente la izquierda, por ejemplo, que como veo, aquí ustedes son de izquierda. Si tú te fijas, el debate que tenía la izquierda, incluso en México o a nivel global hace décadas, eran los derechos trabajadores, la libertad de asamblea, el buscar tener más derechos, mejor salario, el tema de las vacaciones, ¿no? En contra de esta maquinaria explotadora y de alguna manera equilibrar la balanza, ¿no? 12 días de vacaciones, ¿a favor o en contra, Borrego? Ahora, yo creo que merecemos todavía más y mejor pagadas. Wow. Pero antes el centro el núcleo de la ideología de izquierda era el trabajador, era la maquinaria del capitalismo, era el obrero como célula de todo el sistema que terminaba oprimiéndolo, pero que no se puede mover sin él tampoco, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que yo veo que en la actualidad la izquierda, yo no sé si global o algo, no tiene una definición clara de cuál es el sujeto de defensa. ¿Quién es el sujeto de defensa? Porque, o sea, y aquí es donde entra mi crítica hacia todos estos pequeños movimientos que aglutinan la nueva izquierda, por así decirlo, o lo que le llaman la izquierda progresista, ¿no? Lo que nosotros llamamos liberalismo. Es que es liberalismo, no es izquierda. Okay, y el problema es que la izquierda en Occidente, por lo menos, y creo que alrededor del mundo, es que la izquierda fue objeto de un genocidio durante la Guerra Fría. Los sindicalistas, los comunistas ya no existen, o sea, Erradicados. el Estado la misma maquinaria capitalista los ha erradicado. Y aquí en México hubo matanzas contra activistas comunistas, estudiantiles, durante toda la Guerra Sucia, durante el Priato en Estados Unidos, el Red Scare, el macartismo, ¿no? Entonces la izquierda fue decimada, ¿no? Y lo que viene a ocupar el lugar, pues es el liberalismo, ¿no? Pero el liberalismo no es izquierda. Bueno, es que... Okay, pero bueno, yo creo que no está... volviendo al tema de las libertades individuales, yo no creo que estén peleados. Pues estar a favor o luchar por los derechos de los trabajadores, por los derechos humanos, o sea, porque los derechos humanos engloba tanto tu libertad económica como tu libertad individual, ¿no? Entonces, tenemos que luchar por los derechos de los trabajadores y también por los derechos de las personas que se puedan expresar su individualidad como ellos quieran, que esa es la libertad en sí, ¿no? Que está contrapuesto, ¿no? Contra lo que la derecha busca, ¿no? Que solo es la libertad de propiedad al final del día. Y por eso en el Politburro hacemos el llamado a identificarnos nosotros mismos como trabajadores, porque como bien dices, compa Borrego, el trabajador es el centro, el núcleo del movimiento izquierdista. Es que, mira, el tema es que, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo te hablo de mi postura personal. Si tú me hubieras preguntado hace 10 años si yo me consideraba de izquierda o de derecha, yo te diría que me consideraba de una izquierda liberal extrema casi, ¿no? Si me hubieras preguntado hace 6 meses si soy de derecha o no, o de izquierda, te diría casi de ultraderecha. Tengo posturas que comulgo con la ultraderecha, por así decirlo, en algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de la migración, en el tema económico, en el tema de las armas, no porque yo crea en la violencia, sino porque creo yo que el Estado en su terrible ineficiencia no puede brindar seguridad en lo más básico a las personas, por lo tanto creo yo que sí debe de haber una responsabilidad en cuanto a la libertad de poder autodefendernos, que aquí es algo medio paradójico porque los liberales dicen, bueno, incluso lo que ahora llaman los libertarios, sí, una persona puede expresarse libremente, fumar marihuana, pero no puedes tener una pistola. Oh, cabrón, pues entonces ¿cuál es el límite, no? O sea, ahí es donde te digo, chocan a veces las posturas. Yo sí creo en la autodefensa, que la autodefensa depende cómo lo interpretes, puedes verlo como de ultraderecha o de libertario, ultraliberal, o sea, me explico. Entonces, por eso creo yo que hay polos que no tienen sentido. Te pongo un ejemplo. Yo que he estado muy relacionado con grupos de derecha,
yo veo ahora a la derecha totalmente sin un rumbo y sin un sentido porque se han puesto a enfocarse la verdad, en estupideces. O sea, desde que yo veo que el líder de la llamada ultraderecha en México es Eduardo Verástegui, un cabrón que tenía una boy band. Un actor de Televisa, ¿no? Y O sea, Telemundo. cabrón, no, ojo, y un actor mediocre, güey, o sea, un actor mediocre, digo, ¿en serio, güey? Ese tipo de gente es el que estás, o sea, ¿en serio, güey? Hiciste falta en el CPAC México y ahí te tenían tu boot listo. Fíjate que no me, te voy a decir algo, yo estuve en el evento y di una plática y como que a mucha gente no le gustó, di una plática en el evento que hubo acá en Monterrey de la Iberósfera, vino Javier Milei, Agustín Laje, esa racilla, ¿no? De siempre, y yo lo que dije era que la derecha estaba cayendo en un problema de sobrediagnóstico. Fíjate qué pasa en México. En México, la derecha es que traen expositores de otro lado, gente de otros países, te avientan una exposición diciéndote que el movimiento LGBT es lo peor que puede haber, que se están metiendo con tus hijos de la chingada, no resuelven nada, te venden un libro, cobran por la conferencia y se regresan a su país. Y aparte financiados por el Atlas Network, por los hermanos Koch, etcétera, etcétera. Pues espero que no les estén financiando porque aquí les pagan por dar conferencias, ¿no? Entonces, yo hace tiempo, yo sé por qué no me invitaron al CIPAC, porque el CIPAC lo organizó Eduardo Verástegui y yo hace tiempo había puesto en mi Twitter que Eduardo Verástegui era homosexual y que estaba ocultando sus preferencias diciendo que era muy religioso. O sea, Lo que se ve no se pregunta, cabrón. No, compadre, a ver, el vato dice que tiene 10 años viviendo en castidad, por favor, güey, o sea, híjole, ¿a quién quieres engañar, güey? O sea, no estás engañando a nadie. Y ese es el tema. Y ojo, yo no soy homofóbico, me da igual. No, pero es un closetero bien cabrón ese. Exactamente, o sea, a mí sí me molesta que haya gente que esté en el closet y esté haciéndose pasar por ser ultraconservadores de derecha. Cabrón, acéptate como eres y, o sea, no me importa, güey, pero no estés tratando de agarrar una postura extrema nada más para ocultar algo que traes ahí. Entonces, bueno, yo puse eso en mi Twitter, evidentemente el vato lo vio y pues, ¿no? Ni hablar, camaraditas. Gran debate el de esta noche. ¿Ibas a agregar Nada algo, más, camarada B? ahí para terminar, Te escucho. volviendo a lo que decías que la derecha pues no tiene pies ni cabeza, ¿no? En México. Creo No tiene que rumbo. ahí es un tema para otro debate, pero pues algunos teóricos, ¿no? Sobre todo en el campo de la filosofía, ¿no? Se aborda de que pues incluso hablar de izquierda y derecha en este mundo postcapitalista, ¿no? Pues ya la izquierda y la derecha ha quedado superada, ¿no? Son ideologías del pasado, ¿no? Que al final del día es una identidad más, ¿no? Que no logran Entonces, superar la hegemonía del capitalismo y en absoluto. este caso creo que tenemos que vivir y para soportar poder todos los días. resolver los problemas materiales de la sociedad, ¿no? No, Tal mira, vez es importante que dejemos atrás estas identificaciones hacia izquierda o derecha, ¿no? Pero mira, hay un detalle que sí vale la pena mencionar, que lo único que ha persistido a través de la historia, por lo menos la historia reciente, la historia de este siglo, del siglo pasado, es que lo único que ha persistido y se ha fortalecido es el capitalismo y sus diversas formas y caras, güey. O sea, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia del COVID, había amigos que decían, estamos viendo la inminente caída del capitalismo, y luego comencé a ver cabrones que estaban haciendo ricos vendiendo cubrebocas, ¿no? Entonces, el tema aquí es que más allá, como dices tú, y te doy ese argumento, o sea, más allá de que hay un debate de izquierda y derecha, en lo que sí se debe reconocer y se debe de apuntar es que, cabrón, los más ricos del mundo se hicieron todavía más ricos durante la pandemia, mientras todos los trabajos estaban desapareciendo, mientras todo estaba yéndose a la chingada, negocios cerrando, ellos estaban haciendo más ricos, güey, eso no puede estar bien en ningún país, en ningún lugar, no, o sea, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes qué es lo verdaderamente problemático para mí? Y con esto cierro este tema en el caso de México, por ejemplo, que es donde vivimos, que el hecho es de que gran parte de la gente que votó por López Obrador, de alguna manera a lo mejor un poco ambiguo, pero sí tenían esta idea de justicia social, de hacer que los grandes capitales pagaran impuestos y la riqueza del ciudadano común mejorar la chingada. Pero ¿qué ves? Pues te das cuenta que al final del día, estos güeyes son dueños de todo, son dueños de las telecomunicaciones, son dueños de los bancos, son dueños de todo, güey, son dueños de todos.
Siguen Pues no, sirviendo a la misma hegemonía capitalista, porque como dijimos hace rato, AMLO también tiene sus aliados en la clase empresarial. Y AMLO no, le debe su victoria 2018 a sus aliados en la clase empresarial, ¿no? Porque sin claro, ellos güey, no hubiera claro. ganado en 2018. Ahora, Esa misma clase que en 2012 y 2006 lo acusaba de ser un peligro para México, ¿no? algo que yo le he criticado a López Obrador no es que sea autoritario, es que le ha faltado ser autoritario. Eso Justo, es lo que estamos completamente de acuerdo. o sea, eso es lo que yo creo. Fíjate, cuando ganó López Obrador, yo hablé con un amigo y él me decía, güey, no mames, güey, espero que llegue López Obrador y mande fusilar a Calderón en el Zócalo y la chingada. Y le digo, cabrón, yo también, güey, pero no creo que lo haga, güey. O sea, cabrón, el vato tiene un discurso muy pacifista ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que me parece a mí, y yo sostengo esta idea, y podemos tener diferencias, pero yo sostengo que la única manera en la que México, y si nos vamos a la historia de México, así es bajo un gobierno en extremo autoritario, güey. O sea, Es que la la palabra verdad, autoritaria realmente solamente es algo que utilizan los medios para espantar a las personas que no tienen formación política, ¿no? O sea, Sí. qué casualidad que Justin Trudeau cuando disuelve el Parlamento sigue siendo un mandatario que es un gran líder, y cuando Pedro Castillo hace lo mismo, pues ahí sí se le acusa de autoritario, ¿no? Entonces, realmente autoritario no significa nada, o sea, autoritario es cuando el ejecutivo hace su trabajo, ¿no? acabas de tocar un tema que yo creo que da para otro video, pero por ejemplo, el caso de Pedro Castillo es interesante y ahí lo escribí, por ahí lo escribí en mi Twitter, en el sentido de que el caso de Pedro Castillo en Perú es el ejemplo perfecto para entender por qué casos como el venezolano o incluso el mexicano han sido exitosos en resistir los embates de grupos fuera digamos, de su estructura de poder para tumbarlos. ¿Por qué a Nicolás Maduro no lo han podido tumbar después de tanto tiempo? Porque tiene la lealtad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué López Obrador le da tanto el ejército en México para protegerse de cualquier tipo pues sí, güey, de un golpe de Estado? ¿Por qué Pedro Castillo en un 2x3 lo metieron en el bote? Porque en el momento, la caída de Pedro Castillo se firmó en el momento que las Fuerzas Armadas no le dieron el apoyo. Es Ahí correcto. chingó a su madre Pedro Castillo. Y no importa si eres de izquierda o eres de derecha, si tú no tienes el apoyo de las Fuerzas Armadas de tu país, estás acabado. Eso es lo que ha mantenido a un régimen extremo como Corea del Norte. Eso es lo que mantiene al Estados Unidos con toda su maquinaria militar. Eso es lo que ha mantenido, pues, a Fidel Castro, el régimen castrista. Eso es lo que ha mantenido a la Unión Soviética, digo, antes de su caída, pues era una... Pues al final del día es lo que mantiene a todo gobierno en el poder, ¿no? Y no el gobierno, sino el Estado, y hay que volver. Claro. El Estado por naturaleza es autoritario porque el Estado tiene el control, tiene el monopolio de la violencia sobre su territorio, ¿no? Dentro de Debería de sus tenerlo. fronteras. No, lo tiene. Y, O sea, el Estado tiene ese monopolio, ¿no? sí, sí, Y claro. aquí podemos irnos al caso de cada país, ¿no? Por ejemplo, aquí en México podríamos decir que lo comparte con los cárteles, y los cárteles son como una fuerza adicional al control del Estado, ¿no? Pero pues, tema para otro debate, ¿no? Fíjate, Antes de... ahorita eso que dijiste, hace unos meses un amigo me pasó un artículo que me pareció muy interesante, donde habla acerca de el problema que ha tenido históricamente México para tener un control de todo su territorio. Y el artículo decía que como históricamente México ha sido un país y un estado centralista, por su condición geográfica ha sido difícil que se pueda controlar, por lo tanto ha tenido que delegar a pequeñas fuerzas paramilitares el control en algunas áreas, ¿no? Y si tú te vas, por ejemplo, no sé, a la Sierra de Guerrero y Sierra de Michoacán, va a haber lugares donde no va a poder acceder un policía, güey. Es imposible que accese un policía ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se forman grupos de delincuencia organizada que de alguna manera vienen a sustituir al Estado en el ejercicio de ese poder, ¿no? Fíjate, es a la vez indeseable, ilegal, pero
inevitable y natural. Es la naturaleza del Estado mexicano, ¿no? Por ahí hay, por ahí está un texto, ¿no? De esta, académica Sayac Valencia sobre necropolítica, ¿no? Okay. El poder político. ¿Ibas a decir algo, camarada? No. Pero... Solamente creo que podemos resumirlo con las palabras de Mao El Zedong. de capitalismo Gore, ¿no? Sí. El Pues poder la político política- emana del cañón de un arma. La política de quién vive y quién muere, si lo simplificamos, hacían mucho. Necropos de muerte. Y bueno, camaraditas, ya nada más para cerrar la conversación y darle gusto a nuestros camaraditas del Patreon. Seguramente escuchaste por ahí, estuvo muy sonada la historia de Brittney Griner, esta jugadora de la WNBA que fue capturada la arrestaron en un aeropuerto ruso por cargar con un cartucho de uso personal de cannabis. ¿Cómo viste esa situación, compita Borrego? Y pues ahora con lo más reciente, ¿no? Que hicieron el intercambio de prisioneros políticos. Los gringos le dieron a Putin a Víctor, el mercenario de la muerte, o el mercader de la muerte, y los gringos recibieron de vuelta a pues esta persona jugadora civil, ¿no? Que aparte es medallista olímpica. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com/memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas. patreon.com/memazapanes y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical. Las banderas aquí son banderas con el rojo y negro, patrio alegre,